A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas mirando a Moisés, hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento mientras Josué, hijo de Nun, su ayudante joven, no se apartaba de la tienda, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. Thus it is the word of God. Christ is the Son. La simiente es la palabra de Dios, reclama nuestro Señor, y está hecha para todos aquellos que la escuchan. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola
de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Ad Domini, Laus tibi Christe. Today, my dear brothers and sisters, Hoy, hermanos, celebramos la Sagrada Liturgia para el día de la semana martes de la semana 17ª del tiempo ordinario. Por lo tanto, he aquí las vestiduras verdes. Sin embargo, es también el memorial optativo de la fiesta de San Pedro Crisólogo, cuya fiesta es opcional todos los años, el 30 de julio. Así que quiero decir algunas palabras acerca de él, este gran obispo y doctor de la Iglesia, uno de los 35 doctores de la Iglesia, porque pienso que saber un poco de la vida de él me ayuda a mí a ahondar un poco más en el mensaje del Evangelio de hoy acerca del juicio que Jesús da a los apóstoles cuando le preguntan si puede explicar la parábola de la cizaña. Como en el año 433, San Pedro Crisólogo fue arzobispo de Rávena, en Italia. Se nos dice que él, como arzobispo de Rávena, trabajó diligentemente para eliminar el paganismo que todavía había en su diócesis. San Pedro y sus sermones prácticos le merecieron Crisólogo, es decir, el de la palabra de oro. Piensen en San Juan Crisóstomo, que quiere decir el de la boca de oro. Crisólogo quiere decir de palabra de oro. Quizás fue un eficaz orador porque pensaba que hablar directamente era mejor para que todos se beneficiaran de sus palabras. San Pedro utilizó sus sermones para orientar a su rebaño en cuanto a la vida buena católica. Corrigió sus abusos y les enseñó las herramientas de la piedad, fundadas en la religión. San Pedro Crisólogo también defendió la ortodoxia y la unidad de la Iglesia Católica en medio del siglo V en que vivió. En el año 448, Unity fue condenado por que se defendió por haber acusado a Cristo de ser hereje, y San Pedro Crisólogo, obispo mismo que recibió una de las cartas que él mandó, respondió diciendo que se debía exhortar a escuchar el misterio revelado de la encarnación de Cristo, como fue revelado en las Sagradas Escrituras y que ya era defendido por la sagrada tradición de los primeros 4 siglos, así como por el magisterio de la Iglesia de los primeros 4 siglos. Exhortó a Eurídice a dejar de causar disensión en la Iglesia. Y por lo tanto, San Pedro Crisólogo defendió la ortodoxia, defendió la doctrina buena, la piedad, la virtud de la religión entre su pueblo,
el responder a los herejes de la época, advirtiéndoles que es uno de las 7 obras espirituales el aconsejar, y es una de las 14 trabajos para el cuerpo que se llama los cuerpos corporales, los avisos corporales, y las 7 son para el alma. Por lo tanto, él es uno muy bueno para mirar hoy en el mensaje de Cristo a los apóstoles acerca de la realidad del juicio, particularmente cuando el individuo muere, y el juicio general al final de los tiempos, cuando todos seremos juzgados, los que han muerto, antes del juicio general, y su juicio será ratificado en el juicio final de los que vivan en esa época. Todos serán conocidos por todos. Esto es algo muy evidente de las Escrituras. Unas pocas citas de la realidad. Lucas, capítulo 12, nos habla de estar listos con lámparas encendidas en la mano. Hay que ser como hombres que esperen que regrese el amo de la boda. En Mateo 24 se nos dice, manténganse despiertos porque no saben a qué hora regresará el Señor. Es interesante que todo pasaje sobre el juicio se aplica muy hermosamente tanto al juicio específico en que muere el individuo, pero que cada pasaje de las Escrituras también se aplica hermosamente al juicio general. En la segunda venida, en Timoteo, se nos dice que se proclama la palabra, sean persistentes, trátese de sea inconveniente o no, convincen, reprimienden, todo con paciencia y con buena enseñanza. San Pedro Crisólogo hizo eso porque la época llegará en que la gente no tolerará la buena doctrina, sino más bien seguirán sus propios deseos e insaciable curiosidad, y acumulará maestros y dejará de escuchar la verdad, y serán diversionados a obras del demonio, el mismo que él menciona en el Evangelio, y sus compañeros en conducir a otros más allá de la verdad. El momento llegará en que la gente no reporte la buena doctrina, sino que preferirán sus propios deseos y dejarán de escuchar a la verdad y serán llevados a aquellos como, por ejemplo, el problema de los agnósticos o que los ateos propagan, ese humanismo secular que se propaga y que ese relativismo propaga también. Lo único que cuenta es lo de ahora, que no hay orden moral, que no hay verdad moral, que no hay juicio, que no hay vida después de esta vida. Estos son los mitos que este pasaje habla de ellos, moviéndonos hacia a Timoteo. Leemos esto. El Espíritu distintamente dice que en otros momentos la gente se apartará de la fe y escuchará a espíritus engañosos y a cosas enseñadas por demonios, a hombres con malas conciencias. Es que uno tiene un cuchillo en la cocina. Sobre eso pienso cuando escucho el pasaje, que en algunos tiempos la gente se apartará de la fe y escuchará demonios engañosos y cosas enseñadas por hombres con conciencias afiladas. Como ya les he dicho, esto es de Timoteo. Nuevamente nuestro Señor dice, las cizañas son los hijos de los demonios, y por lo tanto es del diablo, aquellos que él mismo está conduciendo para apartarse de la verdad. Eclesiastés capítulo 3 del Antiguo Testamento nos dice directamente
que hay un momento en que nacer y un momento para morir. End quote. Take that passage, Tomen ese pasaje a su propia visita al Sagrado Sacramento dwell on it. y piensen sobre eso. There is a time to be Hay un momento para nacer and a time. y un momento para morir. Now, Saint Gregory of Nyssa, San Gregorio de Misa, otro gran padre and bishop, y obispo de la iglesia y doctor, this dice lo siguiente acerca de ese pasaje particularmente. Dice él, de hecho, time to be hay un momento en que nacer y un momento para morir, quoting Ecclesiastes 3. haciendo cita de Eclesiastés. Fact that there is a El hecho de que hay between un vínculo natural entre la vida y la muerte es algo expresado claramente en este texto tomado de las Escrituras. La muerte invariablemente sigue a la tierra y todo aquel que nace llega al fin a la tumba. what's the old adage? There's only ¿Y two cuál es in life. el proverbio antiguo? Hay solo dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Yo diría que esto es más importante que los impuestos, ya que los impuestos no serán eternos. Thank the good Lord for that. Y damos gracias al Señor por esto. Los impuestos no serán eternos, pero tu vida sí. And it will either be Y eternal o bien será vida eterna, or not. donde hay fumar o no fumar. Daniel chapter 12 Daniel, 2 says, capítulo 12, dice, aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán al final de las eras. some shall live forever, Algunos vivirán para siempre, others shall be in otros everlasting horror and disgrace, estarán en horror y desgracia condemnation. y condena. Those who sleep in the dust Aquellos que viven en el polvo de la tierra despertarán, algunos vivirán para siempre in y everlasting otros horror estarán en horror y en desgracia y en condena. ceases. El purgatorio cesa en el momento del segundo concilio. No eternal No hay un purgatorio eterno. souls in purgatory. Aquellas almas del purgatorio están asegurados de llegar al cielo. Here, my dear friends, Jesús es muy claro. Los apóstoles nos explican la parábola de las cizañas. to them in reply, he who sows good seed is the Son of Man. Aquel que siembra buena simiente es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. The weeds La buena simiente the evil one. y los The enemy who cizañas son los hijos del diablo, the harvest que es el enemigo. of the ages La cosecha es el final de las eras. are the angels Y los cosechadores son los ángeles, burned up with y fire. al igual que se reúnen las cizañas y se queman, también al final de las eras, el Hijo del Hombre, dicen los ángeles, recogerán de su reino todos los que hacen que otros pequen. Throw them into the fiery furnace. Se echarán al fuego, There will be wailing and donde habrá llorar y restañar de dientes, kingdom of their Father. y estarán en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos, que escuche. Es decir, pongan atención a este mensaje. As an itinerant preacher with the Fathers of Mercy Como predicador de los Padres de la Misericordia, sacrament, en adición al sacramento del Santísimo Sacramento, el otro sacramento que administramos más es el sacramento de la penitencia parish mission. durante la semana de las parroquias, Understanding the reality y of judgment, comprender la realidad del juicio, the particular and the general judgment, tanto el particular como el general. Nada preacher more as complace tanto a un predicador como el escuchar palabras de este sentido. Durante el sacramento de la penitencia, al comienzo de que la confesión comience con la confesión de los pecados, bendíceme, se dice, Padre, porque he pecado. Mi última confesión was 47 years. fue hace 47 años. Wow. 47. 47 años. How awesome is that God, Qué increíble es esto, que Dios, in His omnipotent mercy, en su misericordia, Son puede llamar al hijo pródigo 7 years. tras 47 años, ¿cierto? Prodigal
depende de ese hijo pródigo el hacer el acto de la voluntad para querer ser reconciliado. Sin embargo, cooperar con el Padre Celestial y sus gracias es una oferta a ellos y responden afirmativamente. Y de hecho, regresan al sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Qué asombroso es eso, ¿eh? El acto 17, Dios ha llamado a todos a arrepentirse, porque Él ha fijado la fecha en que Él juzgará al mundo con justicia, y este es un pasaje que combina la realidad del juicio general con la necesidad de arrepentirse, para que el individuo se arrepienta, y una de estas realidades, la del juicio y la del arrepentimiento, que se unen en este pasaje. Acto 17. Dios ha llamado a todos a arrepentirse, porque Él ha fijado la fecha en que Él juzgará al mundo con justicia. Y sin embargo, los agnósticos y ateos, los humanistas, los relativistas, los hostiles a la religión, aquellos que se niegan contra las libertades religiosas, le hacen creer a uno algo distinto. No se atrapen en las mentiras del demonio, manténganse sobrios, nos dice Pedro. Su oponente, el diablo, está buscando como un león para conseguir a alguien que devorar. Resístanse sólidos en su fe. La misma solidez que San Pedro Crisólogo promovió en el quinto siglo como arzobispo de Rávena en Italia. Sabemos que por sus escritos que exhortó a todos a la ortodoxia, a la buena fe, a rechazar las herejías y a buscar la verdad. San Pedro Stein dice que aquellos que buscan la verdad están buscando al Señor, lo sepan o no, porque Dios es la verdad. Y por lo tanto tenemos un llamado sobre nosotros desde el bautismo para buscar la verdad. San Policarpio dice, para que las escrituras que dicen claramente que aquel que no confiese que Dios ha venido en la carne es el anticristo, y aquel que se niega a admitir el testimonio de la cruz es alguien que viene del diablo. Aquel que hace perversión de las palabras y deniega la resurrección es el primero nacido de Satanás. Estas son palabras muy fuertes desde uno de los primeros padres de la iglesia. De hecho, él conoció al apóstol Juan, San Policarpio, y continuó diciendo, por lo tanto, abandonemos la locura de las masas y sus falsas enseñanzas y regresemos en su lugar a la enseñanza que nos fue enseñada. Tenemos que ser alertas y fieles al ayuno para mantenernos en el camino correcto, porque aquel que no confiesa que Cristo viene en la carne y se rehúsa a admitir la percepción de la cruz y se niega a creer, y es el primer nacido de Satanás. Por lo tanto, abandonemos la locura de las masas y sus enseñanzas falsas y regresemos en vez a la enseñanza que nos fue dada desde el comienzo. Tenemos que estar alertas en nuestras oraciones y ser fieles en nuestro ayuno. César Borgia, el hijo del notorio Papa Alejandro VI, lean su vida cuando puedan, y pese a que fue un hombre muy pecaminoso, nunca erró en cuanto a religión. Su vida en realidad es un gran testimonio de la infalibilidad papal, porque con todo lo que pecaminoso que era como hombre, el Papa Alejandro VI, en el cargo de Pedro como sucesor de Pedro,
nunca erró en cuanto a moralidad para conducir la iglesia. Borgia, César Borgia, son of Pope Alexander el hijo del Papa Alejandro VI, fue matado en el sitio de Viano. Sus palabras últimas: I die completely. muero completamente sin estar preparado. I die completely. Muero completamente sin estar preparado. My dear brothers and sisters, do everything Hermanos, hagan todo lo que esté a su poder not to be caught in that, para que no le agarren en esa because that, my trampa, porque esa es la trampa del diablo. that is exactly what he wants. Y es exactamente lo que él quiere. To die Él quiere que mueras completely unprepared. completamente sin estar preparado. Acts 2:21. Actos 2:21. Whoever calls on the name of Aquel the que llama al nombre del Señor Lord will be saved. será salvado. Repent. Arrepiéntanse Get back to confession. y regresen a la confesión. And with confession, Y con la confesión, regular reception worthy la recepción regular of the most holy Eucharist. de la Santa Eucaristía. God bless you. Que Dios les bendiga.